Hola. Hola, de nuevo acá un miércoles en Sí. La Rubia y la Morochi. Y vamos a hablar poco porque tenemos al doctor Sarango con nosotros. Gracias, gracias. Y hay que sacarle el jugo, Sí, sacarle por provecho. favor, aprovechen todos. Doctor. Solo una pista. Sí, solo una pista, sí. Bienvenido. Estamos bien contentas por tenerlo. Hace un tiempo que ya habíamos hablado para invitarlo, así que ha sido un hit que pueda venir. Sí, porque definitivamente con el trabajo que hace, con la cantidad de gente que lo conoce y a la cantidad de gente que atiende, es un lujo que pueda estar con nosotros a las 7 de la noche, sobre todo que es hora pico. O sea, Bueno, yo Gracias. les agradezco a ustedes, chicas, porque además es diferente cuando tratamos temas de este tipo en medicina, en donde la gente habla sobre temas de medicina aplicada de deporte y siempre las conversaciones son dinámicas, alegres, Sí. entusiastas, optimistas, ¿no? Porque es diferente a otra conversación entre médicos, cardiólogos, en que están hablando de que mira, sí, la cardiopatía entonces nosotros hablamos de un tema de medicina, pero aplicada a gente muy, muy dinámica, es otro tipo de paciente, digamos, ¿no? Debe ser bien divertido. Bueno, para empezar, los que no lo conocen aún, el Sí, doctor, por favor, o sea, el doctor Sarango. Preséntese porque que se debe haber presente una primero. persona que no lo conozca. A ver. Bueno, mi nombre es Jorge Sarango, yo soy médico deportólogo y médico especialista en rehabilitación y dentro de estas dos áreas de la medicina mi especial interés es la rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas, o sea, lesiones asociadas al deporte. Pero además tengo mi gran afición siempre, y como justo les comentaba a las chicas, siempre ha sido correr. O sea, yo si jugaba fútbol era puro autogol, pero en correr, ahí sí la cosa es distinta, ¿no? De correr de 7 días a la semana durante muchísimos años. Como les decía, de los 14 años siempre O sea, fui corredor. antes de ser doctor ya conocía Ah, sí, toda la por supuesto. el correr. Qué interesante. ¿Quién lo introdujo en el running? O sea, en aprender a correr, en el deporte. Nada, mira, a los 14 años simplemente era una cuestión de decidir, de buscar hacer algún tipo de actividad física y me gustaba más un deporte en el cual esté uno solo Ya. y dos, que pueda estar tranquilo sin mucho estrés medioambiental. Y entonces la típica era que todos mis amigos de barrio se juntaban a jugar. En esa época recuerden que no había Facebook y no había... Sí, claro, eso no había. Hacíamos, A la jugábamos calle, pelota, claro. a la calle, ¿no? Entonces todos mis amigos salían a jugar, pero a mí me gustaba correr, o sea, me gustaba estar en otro tipo de deporte. Y en esa época, además, para que vean lo antiguo que soy, en esa época, claro, se estudiaba en dos horarios, o sea, mañana y tarde. Entonces, yo salía del colegio a las 12 del día, me iba caminando a mi casa, Ya. no iba ni siquiera en movilidad, no se trata ni la movilidad. En media hora llegaba a mi casa, 2:30, me ponía ropa de deporte, corría 1 hora, 10 kilómetros, 1:30 estaba de regreso almorzando, 2:30 de la tarde salía nuevamente al colegio. Entonces, Qué flojera eso del colegio en la tarde. sí, era matado. Pero ese espacio de tiempo que yo tenía que llenarlo de algo, comencé a llenarlo corriendo. Entonces, Qué interesante. desde esa edad yo corría más o menos unos 10 kilómetros. Y no solamente eso, yo viví en Piura, soy de Piura, Oh, y ¿el corría calor? en arena, corría en tierra, en arena, ¿no? Me gustaba hacer rutas por la zona de desierto. Y hasta hoy, incluso una de las cosas que más me gusta es hacer carreras en terrenos accidentados. Siempre esos recuerdos que son bonitos son Sí, los que te sí, llevan a... así es. Entonces, ¿qué tan cierto ya llevando a eso? Es que cuando te dicen que correr en arena o en tierra no es bueno. O sea, no en tierra porque es más durito, pero en arena. Bueno, yo diría que hoy en día, por ejemplo, no me atrevería a correr en arena floja, sí lo hago de vez en cuando en arena húmeda. ¿Ya? Pero a los 14 años tú puedes correr. Ah, bueno. A los 14 años corres. De espalda, Es más, parado de En esa época mano. corríamos con las zapatillas bata. Claro, claro. Y les digo eso, Sin fin, sin Les fin. digo eso graciosamente porque, como te contaba hace un rato, yo trabajo en el área de medicina del deporte del año 1986. O sea que Ya. han pasado cerca de 30 y tantos años que vengo haciendo Un poquito más este cerca, trabajo. por favor, doctor. Ya. Y yo recuerdo que en esa época, por ejemplo, todavía no se conocía mucho de la tecnología de zapatillas. Claro. Pero por suerte comencé a trabajar con la selección de voleibol como médico de ellos y la compañía ASICS nos regalaba zapatillas hechas en Japón. Entonces las zapatillas ASICS que usamos hoy día y las hacían en Japón, pero eran incomprables para nosotros, costaban $500, $600. Era imposible comprar una zapatilla. Por lo tanto, cada par de zapatillas que nos regalaban, y como yo entrenaba con el equipo y el deporte que más puedes hacer cuando viajas, ¿qué cosa es? Correr. Cuando uno Claro. viaja, lleva su zapatilla dentro de la maleta y lo primero que hace es correr. Entonces, usaba mis zapatillas y hoy recuerdo con un poco de gracia eso,
Hoy en día una zapatilla para mí pues, no me dura más de 4 meses y la cambio, ¿no? Claro. Se Sí, ve, ya. pero en esa época, no. Pues, Claro, sí, a claro. los $500 había que sacarle el impuesto. Entonces, Varios meses. claro, porque además no se conocía el tema de la tecnología, cuánto tiempo te protege una zapatilla, todo, pero ya salían estos nuevos modelos, te hablo del año 1986, salían modelos con ciertas especificidades técnicas. De tal manera de que lo que ha pasado a través del tiempo es que han cambiado muchas cosas, no solamente en la medicina del deporte, sino que otra de las grandes áreas que se ha sumado a esto es la biomecánica aplicada a la práctica deportiva. Eso nos fue enseñando a los médicos desde esa época a entender cómo el ser humano somete su cuerpo a un estrés físico y cómo lo puede dañar. Y nos enseñó entonces a entender cómo se producían las lesiones y por lo tanto también a hacer prevención. De tal manera que hoy en día, para mí, las cosas han cambiado totalmente de cómo encaraba un problema médico, traumatológico hace 30 años y cómo lo puedo encarar hoy día. Así que, un poco respondiendo a tu pregunta, eso de ¿se puede correr en arena? ¿No se puede correr en arena? ¿Se puede correr en arena dura o no? Fíjate, hace, no sé, unos 10 años atrás o 15 años atrás, hablar de tus 100 kilómetros que has corrido de la ultramaratón era impensable, es una locura. Hoy en día... Te decían que hagas 2 maratones al año, ¿no? Así es. Hoy en día, si tú sigues pautas, cuidados, técnicas de entrenamiento, buenas zapatillas, fortalecimientos adecuados, lo puedes hacer. Así que, respecto a esa pregunta, yo diría que depende de muchos factores. Porque no le quitemos el entusiasmo a los chicos que quieren correr en arena. No, te decía porque cuando ibas a la playa ayer era arena suelta, ¿no? Vamos al grano. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en los corredores? Mira, en mujeres la lesión más común, y que es el trabajo de todos los días, es el problema de condromalacia rotuliana. Okay. Es una de las lesiones más frecuentes. A pesar de que hay una lesión... ¿Qué es una condromalacia? Como para... La condromalacia rotuliana es una lesión de reblandecimiento del cartílago de la rótula. La rótula es este hueso que tenemos en la parte delantera de la rodilla, pero en la parte posterior tiene un cartílago que roza contra los cóndilos femorales. De tal manera que la rótula, cuando corremos o cuando hacemos alguna actividad de flexo-extensión, sube y baja por ese canal. Por lo tanto, esa fricción y ese rozamiento en un primer daño lo que va a producir es un reblandecimiento del cartílago, es decir, una debilidad del cartílago. No es tanto un desgaste de cartílago, como muchas veces veo a corredores que llegan a la consulta muy preocupados porque dicen que ya tienen un desgaste de cartílago. Hay que entender que la condromalacia puede llevar a desgaste. Entonces, la lesión más común, la que más me preocupa a mí y en la que más hago énfasis en todos los corredores y sobre todo en los grupos de corredores es que las chicas tienen que cuidar su rodilla. Ajá. En hombres la lesión es diferente. Bueno, y la segunda lesión también, porque es importante recalcar esto, la segunda lesión en mujeres es la fractura de estrés. Ah, eso me dio. ¿La fractura de qué, perdón? La fractura por estrés. Bastante más frecuente en mujeres. Eso fue lo que... En hombres... ¿Por qué las mujeres todo, doctor? ¿Por qué? No, pero los hombres también tienen sus lesiones. En hombres, la lesión más común es la típica lesión de rodilla del corredor, que es la tendinitis de la cintilla iliotibial. Eso es más común en hombres por la forma de rodilla de los hombres. Los hombres somos más abiertos hacia afuera, entre comillas, chuecos hacia afuera, y eso hace que los tendones de la parte lateral de la rodilla rocen más intensamente. Por eso en los hombres es más frecuente la rodilla del corredor, ¿no? La típica rodilla del corredor, que es la tendinitis de la banda iliotibial. Doctor, Y el tendón de Aquiles, pues evidentemente. y una pregunta, cuando uno tiene hay mucha gente que no sabe en qué momento debe acudir al doctor. Debe acudir al doctor cuando siente una molestia continua que lo imposibilita hacer su vida diaria, o a la primera molestia debería visitar un doctor. Mi recomendación es que cuando sientan alguna molestia, algún dolor, algún fastidio después de algún entrenamiento, lo primero que tienen que hacer es recurrir al amigo hielo. El hielo, ¿sí o es no? lo más El importante. hielo, yo he dicho a mucha gente, el hielo soluciona... Por siempre, yo todos los días. Hielo, si dice, bueno, estoy corriendo 10, mañana quiero correr, mejor mañana paro, me pongo hielo, pero pasa mañana salgo nuevamente a correr, pero no corro los 10, corro 6, 7 kilómetros. Si no me pasa nada, voy avanzando 2, 3 días y nuevamente retomo mi distancia habitual. Pero si corro un día, termino con dolor, no sé, en tendón de Aquiles, en la cara anterior de la rodilla, en la planta del pie, la fascitis plantar, descanso al día siguiente, me pongo un poco de hielo, al día siguiente nuevamente intento correr, pero apenas intento, hay dolor, 2, 3 días eso, hay que hacer Okay. definitivamente. Si con el hielo, el reposo, el dolor desaparece o va disminuyendo de manera razonable,
ahí vamos. Claro, no hay puede ser ningún una problema. inflamación. No hay, es un error común medicarse, ¿no es cierto? Evidentemente. Es un error Que tomar todos un hemos hecho. medicamento, sobre todo uno que bloquee el dolor sin saber por qué lo estás tomando. Hay ¿no? mucha gente Porque- que se Exactamente. pepea, ¿no? Exactamente. Puede seguir corriendo, pero el dolor no, o sea, Cuando yo converso con los pacientes, fíjate, desde que uno hace una conversación con un deportista que viene lesionado, por ejemplo, por rodilla, yo acostumbro preguntarle varias cosas que me llevan a pensar cuál es la causa de su dolor en rodilla, porque todos llegan con dolor de rodilla. Pero claro, lógico. Claro, pero ¿y la de rodilla dónde te viene? te puede doler por el cartílago de la rótula, te puede doler por el tendón rotuliano, te puede doler por una lesión de cartílago en la tróclea femoral, te puede doler por una lesión meniscal, te puede doler por una lesión de tendones. Entonces, las características del dolor nos inducen ya, desde que estamos conversando, a pensar ¿cuál es? dónde es la lesión. De tal manera que cuando yo tomo una pastilla porque me duele la rodilla, de repente no lo estoy achuntando, pues, ¿no? Estoy tomando, en términos genéricos, Algo para dormirlo. así es. De tal manera que no es una buena... No es una buena buena práctica, práctica, una buena claro. práctica, no es una buena Claro. decisión. Y en todo caso, ponerse hielo antes de correr, por ejemplo, es mejor. Me pongo Desinflama. hielo, corro, o sea, me pongo hielo en la rodilla porque me estaba fastidiando y corro. Y estos ungüentos que te echas, tipo, estos que son así, Eso entra en calor. Mira, sí, exacto. son Te da recomendables una para antes. sensación de calor porque la sustancia química produce huele. una sensación de ardor porque estimula unos receptores neurológicos que bloquean la sensación de dolor. De tal manera que en términos genéricos sería un analgésico, Claro. pero no es un antiinflamatorio, es un analgésico. Exactamente. Por lo tanto, te borra la sensación de dolor, lo cual te puede llevar también a que realices un tipo de actividad física y te dañes más. Ahora, también hay muchas cosas que tomar en consideración en esto y que están demostradas. ¿eh? Una cosa es ponerse un poco de un ungüento de estos que huele bastante a salicilato, por ejemplo, para preparar los músculos. Porque Claro, incluso para se ha calentar. demostrado que un deportista que ya está acostumbrado a esto, el solo olor al salicilato incrementa la producción de endorfinas en el cerebro. Es decir, esa rutina, ¿no? ese protocolo al entrenamiento, me hago mi frotación, el solo Es hecho... un tema Ya psicológico. está. También, Sí, claro. claro, Efecto sí. placebo. Pero no solamente es psicológico, también tiene un Es un efecto efecto psicológico. neurohormonal. El neurohormonal significa La de que se activa. incrementa la producción de hormonas de estrés, que son la adrenalina, el corticoide y las endorfinas, ¿no? Esto incluso, acuérdense ustedes de la respuesta condicionada de Pavlov, ¿no? Te ponen un caramelito y se te hace agua en la boca. Sí. Igual acá también es. Hay una respuesta condicionada. El olor al salicilato incrementa las neurohormonas, entonces ya vamos preparándonos. Entonces, mientras lo usemos dentro de ese marco, Claro. no hay ningún problema. Doctor, tengo una pregunta que yo también me sumo a esa pregunta porque la iba a hacer de todas maneras. Cuando hay muchos calambres que, ¿cuál es la solución? Preguntan aquí, pero yo también voy a acotar esa pregunta. ¿Qué pasa cuando uno tiene muchos calambres a pesar de hidratarse bien, de tomar las sales y todo lo demás y tener una descarga más o menos continua? Que, digamos, ese es mi problema, pero... Bueno, en mi experiencia, en los corredores, y bueno, experiencia personal también, en los corredores, cuando comenzamos a sentir, siguiendo nuestra rutina de entrenamiento normal, y de repente un día comenzamos a sentir que terminamos con los gemelos muy cargados, medios duros, con una tendencia que ya sabes que un paso más y te va a venir el calambre. Si hemos cuidado bien el tema hidratación, que es uno de los temas una de las causas más comunes, la segunda causa son los pequeños problemas o los pequeños cambios que van ocurriendo en nuestra columna vertebral. Entonces, así es, en columna lumbar. Doctor, me acaba de abrir un plano. ¿No? Es que así es, pues. Por eso tenemos que tener mucho cuidado porque sí es un motivo de consulta más o menos frecuente. ¿Cómo va la cosa? Por ejemplo, dicen, mira, yo estaba corriendo muy bien, de repente comencé a sentir que mis gemelos se cargaban, comencé a tener un poco de calambres, luego me comenzó a doler el tendón de Aquiles y he terminado con fascitis plantar. Entonces, ¿cómo va la cosa? Cuando nosotros vamos corriendo o cuando iniciamos un ejercicio tenemos algo que se llama el tono muscular, un tono normal. Pero cuando hay pequeños focos inflamatorios en la columna que están por debajo del umbral doloroso, no lo sentimos, sin embargo estos pequeños daños comienzan a producir respuestas musculares. Nuestros músculos se cargan. Y entonces nos ocurre eso, ¿no? Dice, yo estoy acostumbrado a correr y de repente comenzaba a sentir que termino con mis gemelos cargados. Y no les hacen caso y llega un momento incluso en que siente ya hasta la sensación de calambre. Y luego viene, como el gemelo se pone muy duro, más contracturado, con un tono más alto, se inflama el tendón de Aquiles. Y entonces ahora vas a una tendinitis aquiliana. De tal manera
que los calambres, estas contracturas, estas sensaciones de tensión, terminé cargado en los gemelos, los isquiotibiales. Si no hay un problema de deshidratación de por medio, si hay un buen cuidado de la reposición de líquidos adecuados durante la carrera, si no se está corriendo, por ejemplo, en época de verano, porque en verano de repente es un poco más confusa la cosa, ¿no? En verano con la deshidratación podríamos tener más esto, pero en invierno también nos ocurre. Sí, no, yo soy un De tal manera de que ejemplo. uno dice, ya mira, yo ya controlé bien esto, pero se me siguen cargando los gemelos, me voy a que me descarguen el fin de semana, pero no empiezo la semana y otra vez tengo esto, y a mí no me pasaba habitualmente esto. Piensen en columna vertebral. En columna vertebral. Lo voy a buscar. Ya. Bueno, no, pero ahí viene la otra recomendación, pues por eso es que antes de correr, además de estirar los gemelos, los isquiotibiales, aductores, cuádriceps, hay que estirar los músculos de la columna, hay que hacer estiramiento de columna lumbar. Esos típicos estiramientos cuando nos ponemos con las piernas estiradas, tratando de hacer llegar la frente a la rodilla, que si bien es cierto, sirve para el isquiotibial, también sirve para la zona lumbar. ¿No? Llega casi. Ahí a tratar de tocar la punta de los pies. Claro. Eso sirve, no solamente para los isquiotibiales, sino también para la zona lumbar. ¿Qué son las bursas? Perdón. Las Por bursas favor, son las bursas. Las bursas son Romina, un poquito más específica, el doctor sabe. Eso es bien claro. Las ¿Sí? bursas son unas bolsitas que contienen un líquido de tipo ceroso que se encuentran entre la superficie del hueso y un tendón o un músculo. ¿Por qué? Porque ¿En cualquier parte del cuerpo? Disculpe mi ignorancia. En casi todas las partes del cuerpo donde hay una protuberancia ósea. Por ejemplo, nunca había escuchado en en el mi vida. hombro, en el codo, en la rodilla tenemos 2 bursas, en la cadera tenemos la bursa trocantérica y la bursa del glúteo menor. En el tendón de Aquiles, por delante del tendón de Aquiles tenemos la bursa retrocalcánea. ¿Y ella se inflama? Entonces, ¿O qué? Se puede inflamar, claro que sí. Como la bolsa tiene un líquido que sirve de protección contra la fricción, entonces cuando vamos corriendo, una cosa muy frecuente en las mujeres, por ejemplo, las mujeres tienen una cadera totalmente distinta a la de los hombres, tienen una cadera mucho más ancha. Por lo tanto, los glúteos medios, que son 2 músculos que van al lado de la cadera, tienen sus tendones que friccionan, cada vez que van corriendo, van friccionando contra el trocánter. Así es la cadera de la mujer. Son muy distintos. Te lo decía hace un rato. Así es. Y entonces, esa fricción de repente comienzan a tener dolores en la cara lateral, me duele la cadera, me duele acá, termino de correr y termino dolorido, no puedo dormir sobre ese costado. Eso, por ejemplo, es una típica bursitis trocantérica. Ah, ya, o sea, bursitis sí, pero como que las bursas así solas no las había escuchado. La bursitis, que como estructura anatómica claro. es eso, ¿no? ¿Y qué puedes hacer cuando se te...? Porque nos está diciendo que son en sitios, o sea, en que tienes movilidad. En diferentes actividades deportivas, por ejemplo, es más común que... ¿Cómo desinflamas una bursa, doctor? Presente lo de la idea esta. Es más común, por ejemplo, que un tenista tenga bursitis en el hombro, porque usa más el hombro. Claro. ¿No? Un corredor tiene más bursitis en la cintila iliotibial, en la pata de ganso, las mujeres en la región trocantérica, los hombres en la bursa del calcáneo. ¿Cómo se desinflama? Como es un proceso inflamatorio, evidentemente el primer recurso es antiinflamatorios por vía oral. Generalmente tienen que ser antiinflamatorios potentes, porque los antiinflamatorios no muy potentes no llegan a entrar de manera adecuada dentro de la bursa, no la desinflaman. El hielo, nada de calor, nada de masajes, porque el calor y los masajes incrementan la inflamación. Nada de masajes. No sabemos qué es lo que pasa y le empiezan con la sobeteadera. Eso. Y entonces vemos muchas veces, dicen, no, mira, no, es que tienes cargado el glúteo medio. Y entonces van donde sus fisioterapeutas y sales peor. Cargadoras, y al día siguiente vienen que no puedes caminar. Así es, entonces hay que tener cuidado. Es muy importante siempre el conocimiento, digamos, exacto de lo que está pasando con el cuerpo, ¿no? Porque si no... Si no, uno mete la pata. Ahora Roxy ya hizo la señal de la muerte, o sea, 3 minutos. Hace como 6, pero ya no ha sido. Así que vamos a ir a un corte y vamos a regresar con todas sus preguntas, que hay varias. Para responder. Ahí venimos. 1 minuto.
Hemos vuelto. Hemos vuelto. A ver, voy a leer una de las preguntitas acá antes Ya. de que se nos pase. Que nos hizo hace mucho rato Benjamín. Benjamín, sí, baja mucho de peso corriendo, me cuesta mucho subir y no quiero bajar más. Se llama Benjamín Gómez. Bueno, sí, yo diría que, y justo lo comentaba hace un rato con ustedes, que el deporte que más hace o mejor ayuda a bajar de peso es el correr. El trote, o sea, entre caminata, empezar con caminata, trote y luego ya correr para mejorar la parte cardiovascular, definitivamente es uno de los deportes en los que uno tiene que preocuparse de la alimentación apropiada para que no te vengas al suelo. Evidentemente que... Más en hombres, ¿sabes? Mujeres cuesta un poquito más. Al suelo, no. De repente la primera parte lo que buscamos es un control de peso corporal, pero llega un momento en que, mira, yo recuerdo que cuando corría así intensamente, cuando entrenaba fuerte para maratones, me podía bajar por semana 3 kilos. Wow. O sea, tenía que preocuparme de comer. ¿Cuál es la recuperación? ¿Cuál es el alimento ideal para recuperar? Proteína. Tenemos que comer proteína, porque el músculo es un elemento cuyas piezas están hechas de proteína. Entonces, el carbohidrato no es el alimento que nos va a mantener el músculo en buen estado. El carbohidrato nos da gasolina. Pero la gasolina es como la de cualquier gasolina, pues se gasta mientras tú la usas en los 10 kilómetros. Exacto. Y se acabó. Pero el motor, que es el músculo, necesita proteína. Así que ahí vienen dos cosas importantes. Uno, la fatiga temprana, la fatiga repentina, ocurre porque muchas veces no están ingiriendo la cantidad de proteína adecuada. Porque muchas veces dicen, oye, mira, yo tomo bebidas de rehidratación, llevo mis barras energéticas, pero la fibra muscular necesita un alimento diferente. Entonces la proteína para eso. Y la segunda cosa es que justamente para que ya no bajen la masa magra, está bien bajar la masa grasa, Claro, totalmente. pero llega un momento en que la masa magra también, o sea, la masa muscular, se comienza a consumir. ¿Cuándo? Cuando no tiene un aporte adecuado para mantenerse como tal. Por lo tanto, la ingesta de proteína es muy importante. Doctor, acá hay una pregunta. ¿Cuál es el deporte que usted considera que es el más amistoso con el cuerpo, el que genera menos lesiones? El que genera menos lesiones. Bueno, en términos generales yo diría que natación es uno de los deportes que menos segmentos corporales afecta. Sin embargo, uno de los problemas que teníamos siempre con natación era el hombro. Pero desde hace muchos años atrás se diseñaron programas de prevención de lesiones en el hombro porque se sabía que la biomecánica, cuando ya se conocía que la biomecánica del hombro llevaba a la lesión de pinzamiento del manguito de los rotadores, se buscó la forma de cómo evitarlo. Y eso no sé si ustedes han visto, pero en las piscinas los chicos entre 11 y 12 años tienen que empezar con los programas de ligas. El programa de ligas, que es un programa de ejercicios adecuado para su fortalecer, edad, es para disminuir la incidencia de lesiones en el hombro. Por lo tanto, si uno cuida todo ese aspecto, yo diría que donde menos lesionados tenemos es de natación. En la esa natación. es la natación. Ok, y yo he visto en la práctica mucha gente que tiene fastidio en la rodilla y que va y acude a las rodilleras y a estas banditas que van debajo de la rodilla, que son las menisqueras, me parece, se llaman así. Pero eso está especificado para algo, Claro. imagino, En primer lugar que uno de estos aditamentos ortéticos u ortopédicos tiene que tener una indicación médica, ¿no? Una rodillera sirve cuando hay una lesión de ligamentos, porque sirve para darle estabilidad a la articulación. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué cosa es lo que sufre la rodilla cuando vamos corriendo? Es el impacto del peso corporal. ¿Cómo una rodillera te va a proteger contra el impacto repetitivo de cuando corres 10 kilómetros en la mañana? Es imposible. Ajá. Excepto que hayas tenido, por algún motivo, una lesión de ligamento, es que evidentemente necesitas un poco de estabilidad. Ajá. El tema de las menisqueras, también es un tema estrictamente comercial, Ajá. porque ese aparatito se llama tendonera subrotuliana y es para una lesión específica del tendón de la rótula. ¿Ya? Muy específica del tendón Porque de la rótula. yo veo un montón de gente con Ah, eso, pero un montón. me está fastidiando la rodilla y ¡plin! Se pone la Yo en bandita. algún momento la Entonces, usé hace muchos años. Como aditamento sirve cuando hay una tendinitis de la rótula, del tendón de la rótula. Sin embargo, no sé, pues alguien con mucha habilidad de finanzas Ya. o de ventas debe Como ser, se le prendió ¿no? el foco, de dijo. ventas, Ya. le puso menisquera. Los meniscos son dos elementos que están metidos entre los cóndilos femorales y el platillo tibial y sirven como un mecanismo de amortiguación entre el cóndilo femoral y el platillo de la tibia. ¿Cómo un aparatito alrededor de la rodilla va a evitar que el menisco vaya sufriendo el impacto repetitivo durante el momento de la carrera? Definitivamente no. No. La causa más común de las lesiones en el menisco son las lesiones torsionales de la rodilla. Por eso es que en el fútbol
en Sí. el fútbol americano, o en el voleibol, o en el fútbol Cuando es soccer, es los donde giros. más problemas de meniscos hay. ¿Qué va a servir una tendonera de esas en un jugador de fútbol? No sirve para nada. Pero una consulta. En el caso particular, por ejemplo, mi papá tiene 65, 66. Él tiene los meniscos rotos. Ha sido muy deportista y ahorita ya su doctor le dijo que para qué, o sea. Y nada, juega golf y todo eso, pero sí usa las banditas, pero para como que el día, él no corre, no puede correr, pero sí como apoyo, no porque no está en esto, Lo pero... que pasa es que dentro de todo este fenómeno que tiene tu papá, probablemente tenga algo de inestabilidad rotuliana. Me imagino. Lo cual es diferente, ¿no? En todo caso, pues en vez de ponerle menisqueras, que le pongan estabilizadores rotulianos. ¿Ya? ¿No? O sea, en vez de ponerle ese aparatito a esa banda menisquera, sirve un poco para darle estabilidad a la rótula porque comprime el tendón de la rótula, por lo tanto, presiona la rótula para que no tenga mucha movilidad. En ese sentido, muchas personas que tienen alguna patología a nivel de la rótula sienten que les va mejor. Bueno, yo estoy de acuerdo. Mira, si eso te hace sentir mejor, más tranquilo y más contento, dale. Y si no, lo otro que dice... Pero no utilizar No este para elemento, correr, ¿no? porque cuando ya le ponen menisquera, entonces la gente se confía, con esto protejo mis meniscos. Es verdad. La mejor protección para el menisco es el fortalecimiento del cuádriceps. Claro. Tiene que ser fuerza muscular. Justo sobre el cuádriceps, acá hay una pregunta que habla sobre, bueno, no exactamente eso, pero no importa. De acuerdo a lo que leí, le duele el tendón cuadracipital, ¿puede ser? Sí, Cuadracipital. Ok. Y porque carga demasiado los cuádriceps ante la falta de fortalecer los glúteos, ¿no? Es cierto que un corredor tiene que tener los glúteos fortalecidos para que elimine la carga en sus piernas. Bueno, Yo sí. O sea, el ese core, es- el famoso core. ¿no? hablamos hace un rato El core es- de qué deportes son complementarios adecuados para el corredor. De mi punto de vista, hoy, y les comentaba hace un rato, de que la frecuencia de lesiones en rodilla del año 2016, 2017 y ahora se ha incrementado tremendamente en las chicas que corren porque están haciendo entrenamiento funcional. Eso significa que están haciendo una sobrecarga que va más allá de la capacidad de resistencia de su articulación y por eso ocurren las lesiones en el deportista, por sobrecarga más allá de la capacidad de resistencia. De tal manera que uno cuando busca una alternativa al ejercicio tiene que buscar algo que no te cargue, que no te produzca un estrés Que te complemente. en el mismo segmento corporal. Ajá. Entonces, si uno es corredor, y lo digo pues por experiencia personal, cuando te arrancas a correr 10 kilómetros todos los días, oye, le estás metiendo un estrés intenso a la rodilla. Si después de eso vas y haces una hora de flexiones, squat, lunges, burpees y subes escalinantes, entonces Y estás los saltos. doblando el tiempo de trabajo a tu pobre rodilla. ¿Y No cómo fortaleces? Entonces, el comentario que era, ¿qué debe fortalecer un corredor? Un corredor tiene que hacer fortalecimiento del vasto medial, Ajá. del glúteo mayor, del glúteo medio, que son los estabilizadores de cadera, y el vasto medial, que es el principal estabilizador de la rodilla. Entonces, cuando hablamos de cuádriceps en rodilla, estamos hablando básicamente del vasto medial. Eso se puede hacer en el gimnasio, sin necesidad de hacer entrenamiento funcional. Sentadilla Y de luego, pared. La sentadilla, que es el squat. No, pero hay una sentadilla Ah, que sí, no, ese que es es de diferente. pared. Ese sí Eso es lo que voy. diferente. En la sentadilla de pared Ese sí se te podría quedas hacer. en el mismo sitio Sí. y es por tiempos. Entonces, Eso sí se puede hacer. Entonces, tenemos eso y luego, como trabajo complementario y también fortalecedor desde el punto de vista cardiovascular, se puede hacer, en mi opinión y mi experiencia, spinning. Spinning. O bicicleta de calle, ¿no? Para mí es un complemento ideal porque sigues entrenando tus piernas, sigues mejorando tu capacidad cardiovascular, sigues fortaleciendo, y ahí se fortalece mucho el vasto medial del cuádriceps, sin darle el estrés que representa el golpe repetitivo a la rodilla. Entonces, la elección correcta del deporte complementario es muy importante. Ajá. Yo considero que el que quiere hacer entrenamiento funcional, que se dedica a eso, pues a hacer entrenamiento funcional, nada más, o en todo caso, pues que haga otra actividad física. Por ejemplo, un tenista complementaría bien con entrenamiento funcional. lo que pasa es que el funcional tiene varias ramas. Por ejemplo, el CrossFit tiene dos. Una que le ponen mucho peso y otro que trabajan solo el cuerpo. El que hace CrossFit, con peso, tiene que hacer solo CrossFit. con Solo peso. CrossFit con peso porque es una cosa No hay forma de que haga muy otra cosa. fuerte. No hay forma de que haga En el caso de como yo los manejo y le contaba que solo entreno mujeres,
porque igual trabajamos diferentes cosas, cuido mucho eso porque yo le contaba lo de la rodilla y ahora nos cuenta que genéticamente las mujeres somos así. Entonces, evitar justamente el golpe, el subir las escaleras, pero trabajando, pisando el talón, por ejemplo, para trabajar los glúteos, no las rodillas. Entonces, son detallitos que en verdad los entrenadores pueden cuidar mucho a sus alumnos para que puedan fortalecer el entrenamiento otras funcional, partes. en realidad, más que buscar el trabajo de un músculo, es estimular que a la vez varios músculos se activen cuando tú haces un ejercicio. Entonces, por ejemplo, tú quieres hacer un entrenamiento funcional para el vasto medial. ¿Qué cosa es importante en un corredor? Que tenga estabilidad en el vasto medial, pero que a la vez también tenga estabilidad en el glúteo medio mientras va dando la zancada y la pisada. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, un funcional. Le pones una banda, una liga alrededor de las rodillas y entonces ¿qué haga? Apertura de rodillas con flexión de cadera y un squat corto. Estás activando el vasto medial al obligar a que las rodillas separen las ligas, estás activando, a la vez que activas el vasto medial, estás activando en paralelo el glúteo medio, que eso es lo que pasa mientras estás corriendo. Doctor, Eso es funcional. Genial. Tengo Mañana una se pregunta. fregaron todas las alumnas. Vamos a dejar el lado funcional a un Yo no vendo corto. las bandas. ¿Cuánto No estoy duran, bromeando. ¿cuánto duran las plantillas hechas a por ejemplo, un corredor va y sale con una plantilla porque generalmente uno debería tener una plantilla adecuada a su pisada. Sí, en promedio un año y medio. más o menos. Al año y medio uno debe cambiar Sí, sus plantillas. o sea, depende con los materiales que usamos actualmente para deportistas, Ajá. que son materiales mucho más gentiles, más cómodos que los que se usaban antes, esas plantillas Sí. de cuero y duras, con los materiales que son adecuados para un deportista, un año y medio más o menos en promedio. Ay, ok, no tengas tus plantillas así forever and ever porque... Pero un año y medio está bien, Sí, es ¿no? un O sea, poquito, claro. cambias la zapatilla y todavía puedes seguir usando la misma La plantilla. zapatilla se debe cambiar a los 800 kilómetros, más o menos, Sí. máximo. Máximo. Si tú corres Así 10 tú las veas enteritas. Así ¿no? las Sí, ves enteras. claro. Si corres 10 kilómetros por día, 60 kilómetros a la semana en un corredor de maratón, son 240 kilómetros en un mes, en 3 meses tienes 750 kilómetros. O sea, en Ya. 3 meses y medio tienes que cambiar zapatillas. Pero tu Para plantilla... tu paseo. Pero tu plantilla... Tu sigue. plantilla sigue. Y Claro. cuando tú tienes una plantilla, eso es una Interesante. pregunta que siempre me da vueltas. Tú tienes un tipo de zapatilla de acuerdo a tu pisada, ¿correcto? Sí. Pero tú tienes una plantilla también hecha de acuerdo a tu pisada. ¿Qué pasa si yo soy supinador y de pronto me cayó del cielo un par de neutras o de pronadoras? ¿Puedo ponerle mi plantilla? ¿Funciona? No. Mira, eso también es muy importante de tomar en consideración. Una pisadas. persona que tiene pisada neutral o supinadora y se pone una zapatilla para un pronador, está en riesgo de sufrir una lesión por la zapatilla. Una persona que tiene pie pronado y se pone una zapatilla para pronador, de maravilla. Si se pone una zapatilla neutra, no le pasa nada. Es neutra. La neutra va para acá, va para el centro y va para acá. Así que es diferente que un pronador use una neutra, porque la neutra no es la ideal, pero no lo va a dañar. Ok. En cambio, un neutro que use una zapatilla antipronación se va a lesionar. Así que hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? La neutra, en términos generales, da para todo. Ok. Da para todo. Ahora, yo particularmente opino de que es mejor tratar de que un corredor use una zapatilla neutral. Por lo tanto, cuando vemos algunas alteraciones que no son muy marcadas en un pie, digamos que la tendencia, por ejemplo, a pronar es muy leve, en vez de poner una zapatilla antipronación, le recomiendo una neutra y le pongo una plantilla para que esa pequeña pronación la corrija la plantilla y lo llevo a una posición de neutralidad. Porque la zapatilla neutral es la que mejor cushion tiene y por lo tanto le voy a dar la ventaja de que tiene más amortiguación. En la medida que cambiamos a una zapatilla Stability o una Motion Control, se pierde la capacidad de amortiguación para ganar otras características mecánicas en la zapatilla. Yo tengo otra pregunta, estoy viendo preguntas. Estas medias compresoras. Me le faltan 3 O sea, consultas. espérate, segundo programa, pregunto yo ya. Mira, Doctor. acá es la que pregunta primero. Las medias compresoras sirven. Sí sirven. ¿Para qué sirven? Sí sirven porque una de las lesiones más comunes en el corredor es el shin splint y que después lleva una periostitis y que la periostitis después lleva a una fractura de estrés. El shin splint o periostitis en el corredor se produce por la contracción del músculo que tiene que agarrarse de algo. Cuando el gemelo se contrae para poder hacer la pisada y saltar y despegar, ¿se agarra de quién? Se agarra del hueso. Es el único elemento que tiene para jalar. Entonces,
el shin splint o periostitis comienza cuando el músculo gemelo comienza a jalar intensamente su inserción sobre el hueso y termina inflamando eso. Cuando ponemos un mecanismo de compresión externa, entonces ahora tenemos dos puntos donde el músculo se apoya. Ya no solamente el hueso, Ajá. sino también la misma media de compresión que le ejerce una fuerza. Así que el músculo ahora divide el trabajo entre la inserción en el hueso y la media de compresión. Por lo tanto, previene la lesión del shin splint y la periostitis. O sea, sí sirve. Sí sirve, claro que sirve. Buenazo. Ya. Y las licras de compresión. Más o menos completa. sí, pero Es el mismo, es el mismo concepto. Sí, el mismo concepto. ¿no? Como apretaditas son. Una licra. Déjame comentarte. Claro, pero una licra un poco te sirve también Doctor, como un usted usa mecanismo de licra. protección del frío y todo eso. Doctor, usted es Hombre licra. con No. licra, no. Ya. Ahora sí te toca a ti, puedes preguntar. No, bueno, yo soy de los antiguos. No muy me bien. acostumbro. Old a school, correr, old school. No me acostumbro a correr con muchas cosas. ¿sabes? No, claro, short polo y... Menos es más. Una Sí. buena zapatilla y punto. Y una ya, buena sí, zapatilla, hacer un no, buen por favor estiramiento. escuchen al doctor, amigos, que salen bien pimpeados en el... Acá dice, buenas noches con todos y un saludo. Tengo una pregunta. ¿Qué se debe ¿a qué se debe si tenemos un dolor en el glúteo de la parte derecha? Creo que habíamos contestado un poco eso con lo de la espalda, pero a ver, sigamos. Y a pesar que hago estiramientos, hay momentos que se van pasando, el tiempo nuevamente pasa. Pensé que estaba sobrecargado los músculos. ¿Qué solución puedo hacer para que no me incomoden los entrenamientos? Mira, una de las lesiones comunes también asociadas a músculos alrededor del glúteo en los corredores es lo que se llama el síndrome del piriforme. Ya. El piriforme es un músculo que está por debajo del glúteo, pero en la zona del glúteo, ¿no? en la parte más profunda. Y este es un músculo que responde y se incrementa su tono o se contractura cuando hay dos cosas. O tener una pierna más larga que la otra, o tener una pequeña lesión en columna vertebral. Nuevamente volvemos a columna vertebral. Entonces, muchas veces les hacen descarga, estiramiento y todo lo que quieran, pero no se han preocupado de ver si hay dismetría en la longitud de las piernas. Claro. El segundo elemento, un problema en columna, pero como les comentaba hace un rato, los cambios en columna vertebral muchas veces están por debajo de nuestro umbral doloroso y los que corremos tenemos un umbral doloroso muy alto. Así que un cambio y un daño, un desgaste, está acá en los discos, pero no nos duele porque acá está el umbral. Sin embargo, esto puede producir que el piramidal, que está en los glúteos, en la parte baja, se contracture. Y el nervio ciático tiene una relación con ese músculo. El nervio ciático lo cruza al piramidal. Entonces, cuando tenemos un síndrome del piramidal, vamos a tener dolor en el glúteo y muchas veces dolores que bajan por la pierna, pero que no pasan de la rodilla. Y entonces están que dan la vuelta ahí, que se me han cargado los isquiotibiales, se me ha cargado el vasto externo, y están que les hacen masajes. Y es que jala de Y acá. no piensan en columna. Y entonces, el síndrome del piriforme, incluso yo alguna vez por ahí presenté un tema en Perú Runner sobre este problema, y lo presentamos en una de las revistas, porque considero que es un problema mal manejado. Uno de los problemas más manejados en el corredor. Y que produce dolor que fastidia y te fastidia 1 año y 2 años mientras no lo traten adecuadamente. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si las rodillas suenan? ¿Eso es una alerta suena. sobre algo? Por ejemplo, no Podría sé, ser. A ver, te agachas. tenemos dos situaciones. Hay Cuando personas corres suena también. personas que de muy chicos han sentido que les suenan las articulaciones y dentro de ellos las rodillas. Por ejemplo, los hiperlaxos, que es una condición biológica, tienen mucho de esas cosas. Claro. Si ha sido algo que ha sido una constante a lo largo de su proceso de crecimiento, desarrollo, y no ha cambiado y no ha variado en el tiempo, tranquilos. Nosotros decimos, conejo que no duele, no nos preocupemos. Ahora, conejo nuevo, mira, a mí no me crujían las rodillas y me comienzan a crujir, sí hay que ponerle un poco de alerta porque esos crujidos generalmente ya no son del tejido blando, sino son del cartílago. Ok. Entonces, por ejemplo, la condromalacia muchas veces se inicia con un conejo en la rodilla, un clac, 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 en la rodilla, sin dolor. Yo tengo la izquierda. Por nuevamente el mismo tema, el umbral doloroso. Sí. De tal manera de que conejo nuevo, darle importancia, y conejo que duele, más importancia. Yo el izquierdo, tobillo, crack, 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 pero no me duele ni siento, Esos y son, ya me han dicho claro, que es tendones, ese, el ¿no? de... Son los Sí, tendones. y por más de que me lo vuelva... Sí. Pero no me duele y seguirá sonando. Tengo otra pregunta. La condromalacia, hay niveles de condromalacia, Sí. ¿correcto? ¿En todos los niveles se puede volver a correr? ¿En todos los niveles te permite con un buen tratamiento correr? Mira. ¿O hay alguno con lo que digas, ya, chau, anda a tu casa, dedícate a otra cosa? Probablemente la condromalacia de grado 4 es donde más cuidados hay que tener.
Pero tenemos una experiencia muy grande. Veo corredores hace muchísimos años y todos los que vemos corredores en el mundo, cuando nos sentamos a conversar sobre este tema, llegamos a la misma conclusión. En primer lugar, que no todas las condromalacias causan dolor. Por lo tanto, hay muchísimos corredores en el mundo que están corriendo y tienen condromalacia y ni lo saben. Ni lo saben, porque puede ser asintomática. Cuando la condromalacia se hace sintomática, entonces lo que tratamos de hacer nosotros es volverla a un estado de asintomática. En esas condiciones, si controlamos los problemas mecánicos, por ejemplo, la mala pisada, la pronación, si controlamos el fortalecimiento del vasto medial, si le damos una buena zapatilla, si le aconsejamos un buen estiramiento, si con todas estas condiciones logramos que no haya dolor, y hoy en día, que se usa mucho el ácido hialurónico, sobre todo en condromalacia de tercer grado o cuarto grado, en mi experiencia, tengo muchos amigos y corredores, pacientes, que tienen condromalacia, que les hemos tratado su rodilla, que nos encontramos siempre con ellos y les preguntamos, ¿y tu rodilla? Me dice, no me duele. Pero y hemos hecho incluso resonancias después, por otro motivo, por otra causa, y hemos encontrado que las condromalasias o regresionaron un poco o se mantienen iguales. A raíz del tratamiento con el ácido hialurónico. Sí, a la raíz de tratar, no solamente con eso, sino el control de todas las condiciones, porque la condromalacia empieza por un problema mecánico. Así que yo puedo poner 1000 ampollas de ácido hialurónico, pero mientras no controle el problema mecánico de la pisada y la falta de fuerza en el vasto medial, el problema de dolor va a volver. Entonces, acá dice full body también. Ajá. Acá ha dicho correr 2 veces por semana la chica de la condromalacia y full body. El full body incluye mucho step. Step, así es. El full body, el problema es el step. Hace años atrás teníamos también un quería. alto índice de chicas con dolor en la cara anterior de la rodilla por condromalacia y era porque practicaban step. Cuando comienza a declinar el uso del step y comienzan a sacarse de los gimnasios, comenzó a bajar la incidencia. Altamente preocupados. Bajó la... Dejaron de venir al consultorio. Claro, ¿qué pasó? Póngale doble base a ese step. Entonces surgieron los santos entrenadores funcionales. No, los que no guían bien, disculpe por favor. O sea, en realidad no es una crítica porque el tema pasa también por el conocimiento de la biomecánica. Yo lo que quiero en todo caso lanzar como comentario es que tengan en cuenta que la rodilla de la mujer es diferente a la rodilla del hombre. Y bueno, tengo que hablarles también de lo que está pasando en nuestra experiencia en la práctica médica. Nuevamente estamos viendo mucha condromalacia y muchas chicas con dolor en la cara anterior de la rodilla y en mi análisis es por el entrenamiento que hacen además de correr sobrecarga dentro de estos programas de entrenamiento funcional. Considero que algunos entrenadores tienen una muy buena preparación como para dirigir estos programas, pero la cosa más importante que tienen que tomar todos en consideración, piensen que la rodilla del hombre es diferente a la rodilla de la mujer. La rodilla del hombre puede aguantar mucho squat, mucho lunges, mucha escalinata, muchos saltos, burpees, todo lo que quieran. La de la mujer no. Y les hablo no solamente por lesiones en corredoras, nos preocupa mucho hoy en día, por ejemplo, hay mucho más futbolistas que hacen mucho entrenamiento con squat y este tipo de programas y se estaban lesionando, así que ya la FIFA incluso sacó programas de cómo controlar y de las prohibiciones. Entonces, el mensaje es un poco tratando de ser un poco amena prevenir la conversación, no, claro, pero el mensaje es, está bien, quieren hacer un entrenamiento funcional, pero dedíquense un poco a revisar más este tema de la biomecánica de la rodilla de la mujer. Que sea un entrenamiento inteligente para lo que necesita. Teníamos un corte, pero hemos decidido volarnos el corte porque hay un montón de preguntas. Hace rato ya. Y sí, porque... Y Si ay, volver, de todas maneras. Sí. De todas maneras. A ver, espérame, Marinés dice que usted es un maestro. Ahí está con los saludos. Ay, Marina, no hagas años. Un esguince. Tiene un esguince. En los dos, dice. En los dos pies. ¿Qué le recomendaría? Ir al doctor. Ir al doctor. María. Bueno, hay un problema con los esguinces. Los esguinces, al sufrir una lesión en ligamento, los ligamentos en todas nuestras articulaciones tienen unos receptores que se llaman receptores propioceptivos y que son los encargados de darnos la sensación y la noción de nuestra posición en el espacio. Entonces, cuando ocurre un esguince, muchas veces se lesionan los propioceptores, por lo tanto, los ligamentos ya no informan al cerebro de que nuestro tobillo está inestable o se está torciendo, y entonces o terminas en otro esguince o terminas con dolor en los ligamentos.
¿Cuál es la solución? Entrenamiento propioceptivo. Eso significa entrenar sobre superficies inestables. Por ejemplo, salto en cama elástica, O en esas bolas en que los son discos bolas. inestables, en el bosú, Bosú. el bosú. pararse ahí a hacer equilibrio. Lo máximo. Para eso es esa Fortalecer. parte del entrenamiento, el entrenamiento propioceptivo. Ah, buenísimo. Acá... Sí, ¿el pie plano? Bueno, vi otra. Buenas noches. ¿Qué exámenes, doctor, qué exámenes para el síndrome periforme y el tiempo de recuperación? Bueno, la primera condición es un buen examen clínico porque el médico tiene que determinar que se trata de un síndrome del piriforme. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque como el piriforme es un músculo que tiene contacto con el nervio ciático, hay que diferenciarlo de la ciática, ¿no? Entonces, a tal punto que la ciática es una entidad y el síndrome del piriforme también se llama pseudociática, es decir, que se parece mucho a la ciática. Mira. Por lo tanto, la primera cosa es cuando uno examina al paciente y dice, bueno, sabes que tú tienes una ciática. Bueno, nos arrancamos con exámenes de resonancia magnética, hay que ver cómo están los discos. Tú tienes un problema de síndrome del piriforme. Ya hicimos una diferenciación entre ciática y pseudociática. Síndrome del piriforme, vamos a examinar longitud de piernas y si no hay nada en longitud de piernas, recién nos vamos a columna vertebral para ver cómo están los discos. Por lo tanto, en términos generales, un buen examen para ver cómo está la longitud de las piernas y en segundo lugar, si es que hay un antecedente ya de columna vertebral, pensar que algo está pasando nuevamente en esa columna vertebral. Probablemente un buen examen sería una resonancia magnética, evidentemente, ¿no? Ahí está. Acá hay una pregunta sobre el pie plano. Dice que tiene pie plano y usa zapatillas neutras y le están dando dolor en las rodillas. Eso es un tema... No es por la zapatilla, es por el pie plano. Y tiene que Porque- usar plantillas. Plantillas o zapatillas ortopédicas. stability, pues, o Ok. zapatillas para pie pronado. Porque ¿qué es lo que sucede con el pie plano? Generalmente el pie plano en el 99.9% tiene pronación. Por lo tanto, en una persona que ya es corredora, si ustedes van a ver, por ejemplo, el tipo de zapatillas, no se habla de zapatillas para pie plano o pie pronado o pie cabo. Se habla para pie neutro, pronador o supinador. Entonces, el pie plano generalmente es pronador. Entonces, no es un problema en la zapatilla neutra por lo menos no le está causando daño, pero no es la ideal. Primera Claro. cosa. El problema del pie pronado, el pie que se mete hacia adentro, va a producir fascitis plantar, tendinitis aquiliana y síndrome patelofemoral, que es el dolor en la cara anterior de la rodilla. Ya me dolió todo lo que Sus dijo. rodillas le duelen por el pie pronado probablemente, no por la zapatilla. Ok. Acá hay una pregunta. Ah, perdón. No, ya, Ok. se murió mi teléfono. así que tú ves. Stephanie Zúñiga. ¿Correr con sobrepeso es adecuado o primero buscar un peso adecuado y luego correr? Primero buscar un peso adecuado. Entonces, antes de correr, comenzar a caminar. Fíjense ustedes, cuando uno comienza a hacer actividad física y activamos el corazón, recuerden que la primera franja, si ustedes recuerdan las máquinas, a ver, vamos a una máquina corredora, ¿qué dicen las franjas de frecuencia cardíaca? La primera franja es fat burning, es quema grasa. Entonces, las frecuencias cardíacas que son menos intensas son las que nos producen un incremento del metabolismo de las grasas. Por lo tanto, para bajar de peso primero no necesitamos correr, podemos caminar. Pero puede ser un trote muy ligero también, ¿no? Una caminata, O sea, trote, un trote suavecito. porque a ligero, veces no una cuando, carrera, claro, a veces cuando dicen caminar van de paseo y un poquito más, pero estamos cuando hablando salen de la un- mano y claro, miro a la gente y le digo, ¿qué les un pasa? round walk así, Claro, ¿no? lo que le llamaba el Ok. power walk, ¿no? O sea, fuerte Claro, o un mira. trotecito. como yo les digo, un paso que no sea de abuelita. Claro. Camina Son con un pasito energía. que, Yo que les digo, sientas que mira, te piensa cueste, te van a ¿no? cerrar el banco y tienes que cobrar un cheque. Tienes que ir al baño. Ese funciona Claro, un poquito el mejor. peso siempre incrementa el riesgo de una Claro, lesión. por supuesto. Entonces, primero empezar con intensidades bajas, que puede ser entre caminar y trotar, y luego cuando ya considero un peso adecuado, ir incrementando la velocidad para ir mejorando la parte cardiovascular. ¿no? Pero para buscar ese peso adecuado tienes que ser constante y por lo menos hacerlo 6 veces por semana. Gracias. Muy bien. Sí, tienes que tener un par de días de descanso. No, yo sé, pero nadie te dice que hagas 3 horas, pero 45 minutos, Pero- 60 En realidad, minutos puedes hacer caminando. 45 minutos. No, Tres desde mi punto veces de por vista, semana. una de las cosas que yo hago en el Depende Perú de es lo la que promoción de la actividad física en las personas, digamos, en la población general que no haga deporte. Las recomendaciones son así: 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana, por lo menos. Por lo menos. Lo ideal hasta 300 minutos, que puede dividir en 5 sesiones. Eso sería 30 minutos de ejercicio aeróbico por día. Ajá. En 5 días serían 150 minutos. Lo ideal es tener un día de por medio de descanso, o sea, de los 7 días de la semana es
El 1, 2, 3, lunes, martes, miércoles, trabajo físico. El jueves, descanso, que puede ser un descanso activo, es decir, cambio mi actividad física. Viernes entreno, sábado entreno, domingo descanso. Ahí tenemos 5 días a la semana, pero con un día, o sea, distribuido en 3 y 2. Y lo otro es que esa actividad se puede incrementar. Por ejemplo, los corredores no corremos media hora, corremos 1 hora, 10 kilómetros. Entonces serían 300 minutos, divididos en 5 días. Eso también es una cosa muy importante para los corredores, ¿no? Muchas veces la gente dice, mira, yo quiero correr media maratón, entonces para correr media maratón con 30 kilómetros estoy bien, así que voy a correr 15 kilómetros y 15 kilómetros. Eso es peligroso porque están dando una gran sobrecarga en una sola sesión. No olvidar, los corredores tenemos que dividir una carga determinada de kilometraje en la semana en más días a la semana. Entonces, si voy a correr una maratón, por ejemplo, 60, 70 kilómetros, es mejor dividir esos 70 kilómetros en 5 días. No en 3 días, porque la gente dice, no, mira, yo voy a correr 20, 20, 20. Es verdad, es verdad. ¿Y qué pasa con estas personas que no descansan, o sea, corren lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Que todos sus descansos son activos. Todos son O sea, como no pueden ser movimiento, activos todos. Bueno, o sea, digamos, que- si se sienten súper bien y no les duele nada y tienen la bendición de no sufrir ninguna... algún pero momento- en el tiempo les va a pasar una Mira, te digo, factura. yo, por experiencia personal, yo hasta hace unos 10 años corría de lunes a domingo. No había día que pare. Fiesta, viaje, donde sea, yo corría 10 kilómetros todos los días. Afortunadamente no tengo mayores lesiones porque aprendí a cuidarme en el tiempo. Sin embargo, hoy en día ya no corro tanto porque considero que puedo hacer otras actividades físicas que demandan menos a mi organismo. El ejercicio es una buena actividad física, evidentemente, pero también existe una norma muy importante. Cada uno de nosotros tiene una intensidad de ejercicio que soporta. Por lo tanto, yo no puedo copiar lo que hace el vecino, ¿no? Ahí vienen también muchas veces los problemas en los programas de entrenamiento en conjunto. Para todo el mundo. Entra una persona de 40 años y corre con uno de 25 y los dos quieren ir en la punta. Bueno, el de 40 va a pagar las consecuencias, el de 25 va a flor. Pero el de 40 que dice, mira, yo he corrido toda mi vida y entonces yo tengo que estar adelante porque yo he corrido toda mi vida. Sí, pero ya tienes 40 años y ya tienes 20 años corriendo, el otro tiene 25 años y tiene 5 años corriendo. Claro, y quieren correr la misma distancia y la misma velocidad. A los 25 años tienes una capacidad de recuperación mejor, a los 40 años ya no. Entonces ahí viene lo que yo llamo el entrenamiento inteligente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que las mejores maratones o las mejores carreras uno no las hace al comienzo, No. las hace después. Cuando aprendes a entrenar, cuando aprendes a escuchar a tu cuerpo, ¿no? Porque antes uno decía, no, tengo que correr y yo le meto. No, no, no. Sí. Entonces, hay una buena alternativa para mí en un momento determinado y cuando he hecho mis mejores maratones ha sido cuando he combinado correr con spinning. No correr todos los días, sino correr 4 días a la semana y hacer 2 o 3 días de spinning. No lesiones, mejor velocidad, más aire, menos problemas en las articulaciones. Entonces, ahí viene lo que yo considero el entrenamiento inteligente. Ajá. No todos los días, cuidarse mucho, pensar en que vamos cambiando en edad. Nuestro cuerpo no es indestructible. Y las mujeres sufrimos cambios a partir o sea, cuando ya vas llegando, digamos, te vas acercando así pues, a la menopausia, hay cambios que se generan también en los huesos, ¿no, doctor? Sí. Ay, cuéntanos eso. Claro, mira, No sé qué me pasa. fíjate, hay un tema que ocurre frecuentemente en las mujeres. Hay un problema que se llama la tríada de la mujer atleta, que es un problema metabólico que ocurre en chicas muy jóvenes cuando comienzan a correr intensamente, que incluye lo siguiente. Primero, dietas excesivas con baja grasa para mantenerse muy magras. Segundo, entrenamientos muy intensos, por ejemplo, correr. Y entonces, con estas dos condiciones, la baja grasa, la baja masa grasa, hace que la cantidad de hormona que normalmente deberían producir comienza a disminuir. Y eso las lleva a una lesión muy frecuente en las chicas jóvenes y muy magras, fractura de estrés. Entonces, la tríada de la mujer atleta es disturbios alimentarios, disminución de la producción de hormona femenina y fractura de estrés. Eso ocurre generalmente en gente joven. Y cuando les hacemos densitometrías óseas, encontramos chicas de 23 o 24 años que ya tienen osteopenia, cuando normalmente la mujer debería empezar su osteopenia, la disminución del calcio, hacia los 35 años. Por lo tanto, lo mismo tiene que extrapolarse a la mujer que va creciendo, tranquila, entrenando. Llega a los 35 años, tiene que pensar de que comienza la fase de la osteopenia. Y entonces tú dices, mira, yo antes corría 10 kilómetros y ahora sigo corriendo 10 kilómetros. ¿Y por qué me ha producido una fractura de estrés ahora? Porque tu calcio a los 35 años comenzó a bajar. Pero tú dices, pero yo sigo corriendo lo mismo, no he aumentado. Si está bien, pues.
correrías 10 kilómetros cuando tenías calcio así, ahora corres 10 kilómetros, pero tu calcio está acá. Ahora, esta intensidad de trote te produce una lesión en el hueso. Entonces, las mujeres sí tienen que cuidarse mucho, porque ellas más tempranamente tienen problemas metabólicos, sobre todo en la parte ósea. Los hombres no. ¿A partir de qué edad uno debería hacerse? 35 años, no. ¿Densitometría sí era tu pregunta? No. Sí. Cuidados alimenticios y reposición, sobre todo en calcio, a partir de los 35 años. O, evidentemente, dietas con mucho lácteo, ¿no? Porque la mujer va a perder más calcio a partir de esa edad. Si la pregunta era, si eres de repente, mamá, dirigida peor. a la densitometría. La densitometría es una mujer activa, que no toma café, que no es muy flaca, que no tiene factores de riesgo para hacer osteoporosis. Nada, tranquila, no hay que hacerla. Excepto cuando llegas ya al periodo de la perimenopausia o menopausia, porque se ha demostrado de que en principio no todas las mujeres hacen osteoporosis, solamente el 50%. Pero para eso tienes que llegar al periodo de la menopausia, pues, ¿no? Para poder ver si enfrentándote a esa disminución de hormona, tú vas a hacer osteoporosis o no vas a hacer osteoporosis. ¿Es genético o no? En parte. En parte. Claro, en parte también. Claro, es uno de los factores. Si genéticamente hay antecedentes Tiene que estar de más osteoporosis, cuidado. hay que estar con más cuidado. Mucho más Entonces, cuidado. no hacer exámenes fuera de momento. Hay que entender bien cómo es el metabolismo en la mujer. Entender en las mujeres porque, como les digo, un problema muy temprano de fractura de estrés, la tríada de la mujer atleta en chicas que son ya muy obsesivas en cuanto a mantenerse muy delgadas y entrenar muy fuerte y ¿cómo se llama? Y no comer bien. Y luego la mujer, que no, que sigue un entrenamiento regular, normal, pero cuando ya va pasando los 35, 40 años, comenzar a suplementarse porque sí ya viene la curva de descenso. Ok. Muy bien, ya Roxy ahora sí nos gritó nuevamente. ¿Qué, ya? ¿Ya se acabó, Roxy? Sí, son 7:58. ¿Cómo es posible se ha ido tan rápido? Tengo un abanico de preguntas. Bueno, eso amerita para hacer la segunda. Podemos la hacer una segunda segunda, Sí, a mí, claro. la verdad que me segunda encanta parte. hablar del tema, así que si ustedes me dan un tiempo apropiado, yo Escúchame, busco mi yo, agenda y Claro. lo por hago. favor, tenemos que hacerlo. Y tengo una pregunta más antes, porque la tengo en la cabeza hace rato. Hablando de mujeres y esto, solo estamos hablando de deporte, pero influye mucho que te puedas tener lesiones, porque las mujeres usamos tacos, estar mucho tiempo sentado en una computadora, no movilizarse más bien, porque mucha gente dice que se lesiona porque corrió no sé qué o porque empezó a hacer deporte, pero no se dan cuenta que paran 10 horas sentados en una computadora y no se mueven, o usamos los tacos 15 y destruimos los tobillos. Bueno, el tema del uso de tacos sí tiene mucha importancia con algunos segmentos corporales, sobre todo la columna, ¿no? Y además aún la mujer de por sí, por morfología, tiene una columna con una curva lumbosacra mucho más pronunciada que el hombre. Entonces, aunque ahora los hombres ya lo buscan, ya porque uno lo ve en el gimnasio que paran mirando, ya las cosas van cambiando también. No queremos. Pero, no, sí. Entonces, la mujer tiene cierta desventaja biomecánica también en su columna, en la zona lumbar. Y sí, evidentemente, el usar tacos hace que los desgastes en los discos entre la cuarta y quinta y la quinta y primera sacra sean un poco más tempranos. Ok. Una desventaja. Sobre el tema de estar sentado, yo diría que hoy en día es un tema tanto de hombres como mujeres. Sí. Porque hoy en día, tanto los hombres como las mujeres terminan una profesión y ¿a dónde van? A las grandes empresas, a ganar bien, pero mantenerse sentados 10 horas. Es verdad. Y entonces ha surgido incluso una terminología nueva dentro de lo que nosotros manejamos, es el inmovilismo. Hoy día los seres humanos estamos sujetos al inmovilismo. Ah, wow. Hacemos 1 hora y media de trabajo aeróbico en la mañana y después nos chantamos 10 horas sentados. Eso nos hace mal. Tan mal como no hacer nada de ejercicio. ¿Cada cuánto tiempo tienes que pararte y estirarte? Está medido también. Cada hora estar sentado 5 minutos de movimiento. Eso está medido, se ha hecho... Sí, mi reloj me dice, hora de moverse. Sí, yo- es que Pero si vengo saltando están, todo el día. ya están programados porque se ha medido con GPS, Wow. de acuerdo a la cantidad de movimiento que hace un ser humano en el día, cuántas lesiones tiene y cuántos problemas tiene de hipertensión. Entonces, Roxy, ya sabes, estás ahí se llegó sentada. a esa conclusión después de medir muchísima gente con esto, de que el inmovilismo, lo que le digo, los 10 horas sentado, factores de riesgo para tener hipertensión, hipercolesterolemia, todo lo que quieras, a pesar de que hagas 1 hora y media de ejercicio en la mañana. El que se mueve cada hora, 5 minutos, y no hace nada de ejercicio en la mañana, tiene menos riesgo de hacer un problema de este tipo. Mira, Así que- porque es comparativo las horas. Así es. Hoy en día la recomendación es por cada hora 5 minutos, o por si no puedes moverte, cada hora y media, unos 7 minutos de movilización.
Perfecto. Con Bueno, eso saben que cerramos sí. el día de hoy. Tengo un montón de preguntas que me voy a guardar para la siguiente. Pero queremos agradecerle, Sí. doctor, por haber venido. No, Ha para sido... mí encantado, realmente he disfrutado mucho de la entrevista. Y las preguntas Se son pasa muy buenas, volando. ¿eh? La ¿Ah? verdad que las preguntas son muy Soy buenas. inteligente la chica. Son buenas porque realmente es lo que nosotros siempre buscamos. El día a día, ¿no? La prevención, dar recomendaciones. La verdad que evidentemente me gusta tener pacientes, pero prefiero verlos en la calle corriendo Claro, conmigo. como hoy día que le dije, doctor, hace tiempo que no lo veo, qué bueno. Porque No. mejor es no verlo. Y agradecer a todos los que han hecho sus preguntas, la verdad que Sí. súper. Oportunas todas. Sí. Sí, Buenas, gracias, buenas preguntas. y Gracias vamos a a, todos. planificar con el doctor una segunda. De todas Una segunda maneras. vez. Y más bien cuénteles, doctor, dónde lo pueden ubicar. En Bueno, redes. sí, en redes tenemos, busquen en Sender, en Facebook, Sender, y tenemos 2 centros, uno acá en Miraflores y otro en La Molina, en donde nuestra especialidad es justamente rehabilitación en lesiones del deporte. Genial. Tenemos 16 fisioterapeutas que se dedican solo a trabajar en lesiones deportivas, así que son súper especializados. Monstruo. Excelente. Muchas Listo. gracias nuevamente. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. Gracias. Bueno, está linda la entrevista, realmente. No, la pregunta es buena.